עצובה, אנגב לך את הדמעות, הזמן שעוד יבוא יקל עלייך, אל תהי אבודה, הביטי אל הבאות, הכוכב שלך מביט עכשיו אלייך. אם את עייפה, שימי את ראשך על הקר, תראי בסוף הכל יהיה רגוע, ליל חדש כבר נפל, בשמיים יש אור מוכר, אך הלב שלך רד כמו נר ברוח, מגן הכוכבים שבשמיים נשארו שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך, מגן הכוכבים שבשמיים נשארו שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך. אם את אהובה, אם תביטי רגע אליי, תראי שהזריחה תבוא בינתיים, אל תהי עצובה, יש מלאך שמגן מעל, הוא שולח לך תקווה מהשמיים, מגן הכוכבים שבשמיים נשארו שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך, מגן הכוכבים שבשמיים נשארו שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך. אל תדאגי כל כך, אל תתעצבי כל כך, אני מבטיח לך יהיה בסדר. אל תדאגי כל כך, אל תתעצבי כל כך, אני מבטיח לך יהיה בסדר. וגן הכוכבים שבשמיים שהוא שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך, בגן הכוכבים שבשמיים שהוא שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך. יפה
כשושנה בין החוכים, שושנה בין החוכים. הנך יפה רעייתי, הנך יפה רעייתי, כשושנה בין החוכים, שושנה בין החוכים. כשושנה, כשושנה, כשושנה בין החוכים, כשושנה, כשושנה כשושנה בין החוכים, שושנה בין החוכים. כשושנה, כשושנה, כשושנה בין החוכים, כשושנה, כשושנה Shabbat Shalom, querida familia, buenas tardes, gracias por estar en este lugar, bienvenidos a todos los que están acá en la casa y también a todos aquellos que están conectados por la plataforma, el canal Zul, YouTube, bienvenidos a todos, pueden sentarse. Primeramente damos gracias al Padre por permitirnos estar compartiendo de la porción de los profetas el día de hoy. Y para continuar estudiando, y digo, bueno, cuán bienaventurados somos de que nuestro Padre nos haya revelado el descanso del Shabbat, porque podemos pasar todo el día estudiando y también meditando en su palabra. El día de hoy vamos a estudiar la porción de los profetas que corresponde al libro de los jueces. Vamos a estudiar Jueces o Shoftim, capítulo 5, versículos 1 al 31. Hoy vamos a estar estudiando todo lo que es el cántico de Débora y de Barak. Bueno, y como siempre lo hacemos antes de iniciar, ver que el libro de los jueces fue escrito, se desarrolla en un escenario que es bastante difícil, en una época bastante difícil para el pueblo de Israel, ya que había una decadencia espiritual bastante grande y había apostasía, ya que el pueblo se había alejado de Dios y habían caído totalmente, estaban corrompidos, habían caído en pecado, habían transgredido las instrucciones. Y también pues decir, como hemos aprendido también a todos aquellos que ya tienen algún tiempo estudiando en la casa, que el libro de los jueces tiene que ver con la época del pueblo de Israel, donde Israel se encontraba en un estado, digamos, de tranquilidad, de reposo,
pero venían, se apartaban, como también suele suceder en este tiempo, ¿verdad? Estamos bien, aparentemente, no hay crisis familiar, no hay enfermedad, no hay crisis social, estamos bien y entonces de a poco comienzan a apartarse de las leyes del Creador. Así estaba el pueblo de Israel en los tiempos en que se desarrolla el libro de los jueces. Se apartaban, venían y el Padre les enviaba también como ese agente corrector para que hagan los cambios que tenían que hacer y se volviesen a la palabra, y entonces allí ellos clamaban, ¿verdad? Y por eso dice también la Escritura que el Eterno a través de dos formas, lo dice en el libro de Job, en el capítulo 33, versículos 14 en adelante, cuando dice que el Eterno habla de dos maneras, solamente que el hombre no entiende. Vemos en la Escritura cómo el Padre, antes de enviar un agente de corrección, Él advierte a las personas. Estudiábamos en la porción de la semana pasada cómo veíamos que estudiábamos Shemot capítulo 12, y bueno, otros capítulos más, y veíamos cómo desde el capítulo 4 ya le había advertido a Faraón que iba a venir castigo y que iba a matar también a sus primogénitos o a su primogénito si él no dejaba ir a su primogénito a Israel. Entonces vemos que el Padre envía siempre advertencia, siempre nos dice de alguna manera lo que ha de acontecer. Entonces vemos que Él lo hace de dos formas, lo hace a través de visión y también lo hace a través de sueños, o también cuando el hombre no entiende que el Padre le está hablando, lo lleva a la cama, lo postra y a través del dolor de la enfermedad, pues de esa manera se comunica también con el hombre hasta que el hombre le preste atención. Así lo hacía con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Él levantaba un juez, ellos clamaban, el Padre le escuchaba, levantaba un juez, venía liberación, venía tranquilidad, reposo para el pueblo volvía a pecar, el pueblo volvía a entrar en corrección, el Padre levantaba un juez, el pueblo se volvía a relajar y así estaban. Eso es lo que habla básicamente el libro de los jueces. Y de hecho muchos dicen que Josué habla acerca de las victorias del pueblo de Israel. Pero el libro de los jueces se dice que se habla del fracaso del pueblo de Israel. Es por esto que hoy vamos a estar estudiando, y esto es una antesala que les quise dar antes de empezar a estudiar el cántico de Débora, y es porque en este capítulo específico, Débora junto con su esposo Barak, ¿y cuántos sabían que ellos eran esposos? Profundizando, vimos que eran esposos, son esposos. Vemos cómo Débora y Barak cantan cántico, hacen un himno a Yahvé el vencedor, el que da la victoria. Podemos decir que ellos hacen este cántico como agradecimiento, y ciertamente esta enseñanza se llama adoración profética, porque y se relaciona también con la porción de la Torá, porque en esta porción de Vayeshalach vemos cómo también Miriam y Moshe levantan un cántico para el Creador por darles la victoria. Asimismo, y por eso esta porción se relaciona, esta porción de los profetas se relaciona con la porción de la Torá, por el cántico. Podemos decir de Débora que era profetisa, que era una jueza de Israel y que juzgó en los años 2636, aproximadamente 200 años después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y vemos aquí, vamos a empezar, versículo 1, Jueces capítulo 5, versículo 1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, versículo 2, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Yahvé. Leí hasta el versículo 2, aquí nos vamos a detener. Y vamos a ver qué significa cuando dice, aquel día cantó Débora. Esta palabra en hebreo, cantó, es shir o shur, por eso ustedes han de haber escuchado que el libro de cantares, del Cantar de los Cantares, se llama Shir HaShirim,
porque todo lo que tiene que ver con cánticos o con canto es la palabra shir, o también que viene de la raíz shur y significa algo así como alguien que pasea tocando instrumentos musicales. Y eso es lo que hacía Miriam literalmente en la porción de esta semana. No es como nosotros estábamos o estamos acostumbrados, bueno, que la adoración es un cántico, que es exaltar al Padre, que está bien, pero cuando estudiábamos en la mañana la porción del canto de Miriam con Moshe, vemos cómo se dice que ella llevaba panderos, ¿verdad? Y que iban tocando, iban cantando, iban exaltando al Padre. Exaltaban sus atributos, pero esto tiene que ver con danza. Por eso es que nosotros también en la casa estamos trabajando para llegar a esos tiempos, donde cada vez que vengamos al Shabbat podamos hacerlo con instrumentos que ahora lo hacemos de alguna manera, pero como veíamos también, estamos subiendo de nivel en lo que es adoración, ¿verdad? Entonces esto es algo que a esto debemos llegar, a exaltar al Padre de esa manera. Cuando venimos a Shabbat, que es una de las primeras Moedín, nosotros debemos venir con cánticos. Y en eso está trabajando también los adoradores de la casa. Porque el cántico, vamos a verlo, vamos a ir leyendo y vamos a ir agrupando los versículos para que veamos cómo es esa adoración. Y parte lo veíamos en la mañana. Y aquí dice: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel y por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Yahvé. Esta versión, la versión hebrea, dice: en aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron: cuando hay cabellos sin recortar en Israel, cuando el pueblo se dedica, bendigan a Yahvé. Podemos decir que esta versión está un poco más clara, ¿verdad? Pero load en hebreo es la palabra Barak, tal cual como el nombre del esposo de Débora. Y significa arrodillarse, adorar, bienaventurado, dichoso, y también significa proferir. Entonces, no es aceptable cuando nosotros venimos a adorar, mientras que el adorador, la persona que está al frente, dirigiendo la adoración, las personas estén así, ¿verdad? Cruzados de brazos, mirando el celular, mirando para el techo, porque la adoración tiene que ver con bendecir al Eterno, tiene que ver con arrodillarse, con proferir cosas, palabras de nuestros labios. Entonces, cuando nosotros estamos agradecidos y solamente de un corazón agradecido puede venir una verdadera alabanza, que no solamente tiene que ver con palabras que salen de mis labios, porque si no allí vamos lo que dice el profeta Yeshayahu o Isaías cuando él decía: es que este pueblo de labios, o lo decía también Yeshua, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Por eso es que se dice que la comunicación solamente representa un 5% de las palabras y un 30 y algo por ciento el tono de la voz, y los gestos corporales representan un 50 y algo por ciento. Es decir, que con los gestos de nuestros cuerpos nosotros vamos realmente a adorar al Padre. No se trata solamente de pararnos y decir santo, digno, y entonces santo, digno, bendito, adorado. Entonces es como que mis palabras no concuerdan con mis gestos, con mis acciones corporales. Entonces cuando nosotros venimos a adorar al Padre, aquí la palabra bendecir, uno de los significados es arrodillarse, o sea que tiene que ver con un acto de sumisión. Yo no puedo decir: vengo delante del Padre humillada, Señor, vengo humillado delante de ti, porque eso no corresponde a mí, a lo que es un acto de adoración. Cuando nosotros queremos adorar al Padre, nosotros tenemos que hacerlo de labios, tenemos que hacerlo de corazón y tenemos que hacerlo aún con el gesto de nuestro cuerpo. Eso, para nosotros que estamos estudiando los intercesores en la mañana acerca de los salmos, vemos incluso cómo ellos adoraban con palmadas. Dice: batid las manos. Entonces vamos
orar y entonces vamos a hacer un cántico de acción de gracias y yo no sé ustedes, pero yo creo que nosotros tenemos bastante por qué agradecer al Padre. Cuando nosotros llegamos a Shabbat, nosotros tenemos 6 días anteriores al Shabbat que nosotros recibimos y aún dice, y lo veíamos en la enseñanza de la mañana, que aún el 6º día el Padre nos da doble para que nosotros no tengamos que producir el día de reposo, para que nos podamos conectar con Él, nuestro cántico sea efectivo. Entonces, estamos aprendiendo una dimensión mayor para adorar. No es solamente de labios, no solamente es con el corazón, también tiene que ser con el cuerpo. Y dice el versículo 3 de Jueces 5, dice, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Yahvé. Y vemos aquí que se refiere a autoridades. Dice, oíd reyes y escuchad, oh príncipes. Y todos sabemos, y también lo hemos estado estudiando en las mañanas con los intercesores, que en la monarquía todo funciona totalmente diferente a cómo funciona lo que es gobierno, autoridad, democracia. En la mentalidad occidental esto es totalmente diferente. Quizás nosotros no podamos entender, y algo que aprendimos y algo que quiero compartirles, que a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿por qué todo el mundo se puso en pie? Estuvimos esperando como 5 minutos mientras que rodaba el video antes de empezar la enseñanza, y es porque una de las instrucciones dice que cuando el anciano, y bueno, vaya que el anciano, ¿verdad? Aquel que tiene canas, ese se debe respetar. Y cuando nosotros profundizamos en la mentalidad bíblica, en la mentalidad hebrea, el anciano no tiene que ver solamente con las canitas del cabello, tiene que ver también con un puesto de eminencia, con una posición de liderazgo, con aquel que nos enseña Torah. Por eso acá nos ponemos en pie cuando entra el apóstol o cuando entra otra persona. Hoy estoy parada yo aquí, pero mañana puede estar usted, ¿verdad? Y usted también, nosotros también nos pondremos en pie porque usted va a enseñar Torah. Entonces, vemos que en la monarquía, quise tocarles este punto porque aquí le dice, oíd reyes y escuchad príncipes. Y es porque en la mentalidad hebrea bíblica también los reyes son considerados como Dios. Y cuando nosotros vemos la promesa, el pacto que le hizo el Eterno, Abraham le dijo, tú tendrás, tu descendencia será un reino de sacerdotes y de gente santa. Sí, sacerdotes y gente santa, pero reyes. Entonces, él está hablando, ellos aquí están cantando y se está refiriendo a las autoridades de ese pueblo. Y le dice, yo cantaré a Yahvé. Y cantar, ya vimos que era como pasear tocando ese instrumento, pero vemos aquí que dice a Yahvé. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el Eterno le reveló atributos a los patriarcas, porque ellos eran justos y cumplían Torah. Pero cuando el pueblo de Israel se apartó, entonces Él les reveló el nombre para que supieran que Yahvé era el que iba a ejecutar justo juicio con los israelitas, pero con los egipcios también. Y era para que supieran que era Yahvé al que estaban cantando. Y dice, cantaré salmos a Yahvé, el Dios de Israel. Y sí, el libro de los Salmos se llama Teilim. Acá en hebreo está otra palabra que es samar, con Z, samar. Y esto significa tocar las cuerdas de un instrumento musical acompañado de la voz. Alabar, cantar. Entonces vemos que no es solamente así cantar con nuestros labios, sino que también es tocar instrumentos. Por eso nosotros debemos también trascender a este nivel de adoración. Dice el versículo 4, de los versículos 4 al 5 vamos a ver que también está en uno de los salmos. Dice, cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Yahvé.
aquel Sinaí delante de Yahvé, Dios de Israel. Entonces, en estos versículos, cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 8, vamos a ver que está el mismo texto. Vamos a Salmos 68, versículo 8. Ya nosotros estamos cerca de llegar también, los que estamos estudiando el libro de los Salmos. Salmo 68, versículo 7. La tierra también destilaron la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló el Dios de Israel. Y bueno, vemos que es los mismos textos, los mismos versículos. Y bueno, podemos leer un poco más y vamos a ver cómo se complementa lo que leímos aquí en Jueces, capítulo 5, versículos 4 al 5. Y vemos también que esto hace referencia a lo que ocurrió en el desierto. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16. Éxodo, o Shemot, capítulo 19, versículo 16. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y cuando vemos en el libro de Devarim, o Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2, vemos que hace referencia también a lo que el Padre hizo con el pueblo de Israel. Devarim, capítulo 33, versículo 2. Dijo, Yahvé vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Y así podemos seguir revisando otros textos. Vamos a ver qué nos dicen los profetas. Vamos al libro de los profetas, al profeta Isaías, capítulo 64, versículo 12. Isaías o Yeshayahu. 64, versículos 1 y 2. 1 y 2. Dice, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Por eso vemos cómo Él hace y se revela y revela su nombre para que las naciones conozcan el Dios que defiende al pueblo de Israel. Vemos cómo parte de la adoración tiene que ver con recordar también lo que el Padre hizo por su pueblo en tiempo pasado. Este cántico era por una victoria que el Padre le había dado, que vamos a ver en los versículos más adelante, pero vemos cómo no solamente es por el presente, sino también nosotros adoramos al Padre y veíamos en el cántico de Moisés cómo Él exaltaba los atributos, decía Yahvé, varón de guerra, verá, Ish Milhamá, hablaba también de Yahvé Nisí, de Yahvé Rafa o Rofeja. Entonces vemos, se exaltan los atributos, pero también hacemos memoria de lo que Él hizo por nosotros. Cuando, y no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero cuando estamos en tiempos de adoración, por eso les invitamos a los que están en el grupo de intercesión, que puedan conectarse en la mañana. Estudiamos de los salmos, nos tomamos nuestro tiempo, porque es el tiempo también para interactuar, para compartir, pero también para que usted tenga oportunidad de adorar. Muchos nos dicen, es que no sé adorar, es que no sé interceder. A orar, a interceder se aprende orando, intercediendo y adorando. Si usted quiere que le demos aquí un paso a paso no hay. Lo que sí hay es intimidad con Dios. Y cuando nosotros vemos este cántico, sí exaltamos al Padre, pero hacemos memoria de donde Él nos sacó. Ciertamente, como nosotros no estamos acostumbrados a este texto poético de los salmos,
y de este tipo de cánticos. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo leía los salmos, yo decía, pero bueno, está hablando de una cosa y salta para otra. Es algo como raro. Pero ahora que estoy estudiando los salmos, digo, wow, qué riquezas hay en los salmos. Qué riqueza está allí escondida. Solamente que como no manejamos este lenguaje poético, no podemos entenderlo. Pero allí hay sanidad, lo que habíamos conocido como sanidad interior. Allí hay lo que tiene que ver con adoración. Hemos aprendido a adorar al Padre a través de la creación, algo que quizás no habíamos tomado en cuenta. Pero estamos viendo y estamos creciendo en los niveles, sobre todo de ser adoradores. Y vemos cómo comenzamos a recordar de dónde el Padre nos ha sacado. Entonces, cuando usted empieza a adorar y usted no tiene qué más decir, ni qué más orar, ni qué más interceder, eso nos dice a nosotros que usted no está teniendo intimidad, que usted no está leyendo los libros y que ni siquiera usted tiene agradecimiento en su corazón. Porque nosotros podemos pensar santo, digno, glorioso, poderoso. Gracias por revelarnos el Shabbat, gracias porque estuviéramos afanados, estuviéramos haciendo cualquier otra cosa, pero tú nos has permitido tener este lugar para reunirnos y adorarte y ver también la puesta del sol, estudiando y meditando en tu Torá, sabiendo y reconociendo, Señor, cuán transgresores hemos sido. Señor, antes habíamos conocido tu amor, pero ahora cuando vemos tu Torá, conocemos tu misericordia. ¿Cómo no hemos de darte gracias? Cuando vemos la Torá, vemos que hemos transgredido todos los mandamientos, nosotros decimos, wow, cuánta misericordia. Entonces, allí usted empieza a conectarse y empieza a decir gracias porque nos sacaste de Babilonia, nos sacaste de la doctrina grecorromana. Porque estábamos sirviendo a un montón de dioses, a San Tal, a San Cual, a Santa, ¿verdad? Un montón de dioses y bueno, íbamos y a todos le prendíamos velas y a todos estábamos allí. Ahora aquí solamente venimos a uno que es Ejad y él mismo que ve las intenciones del corazón nos provee, nos suelta las bendiciones, las promesas. ¿Cómo no darte gracias? Si antes había que ir a pagar, no sé, estoy seguro que muchos de ustedes sabrán lo que voy a decir. Tenía que ir a pagar las promesas a no sé dónde, al Quinche. ¿Ve? Ya estoy conociendo también la cultura. Que tenía que irme caminando a no sé dónde, que tenía que ir ahora estando en una misma ciudad, que solamente tengo que moverme en auto, en transporte, ni siquiera caminando y ni siquiera vengo. Entonces es allí cuando nosotros decimos, wow, Padre, qué bendecidos somos, bienaventurados, Señor, somos nosotros y bendecidos, doblemente bendecido seas tú por todo lo que nos has librado. Antes gastábamos un montón de recursos, aquí una velita fulano, una velita no sé quién, comprándonos no sé cuántos rosarios, libritos, que si la catequesis, que si no sé cuánto, ¿sí o no? Ahora no, ahora solamente venimos a un lugar, un día para adorar al Padre. Entonces, vemos aquí cómo ellos hacen memoria de que sacó a su pueblo, a sus antepasados de Egipto. Y nosotros a veces ni tomamos memoria de lo que ha pasado con nuestros antepasados. Y aquí ellos cantan, ellos solamente podían haberle dado gracias por haber matado a Sísara, que era el que los estaba oprimiendo, uno de los reyes que los estaba oprimiendo, pero vemos que no fue así. Ellos se fueron mucho más atrás, a los tiempos de Moisés. Y seguimos leyendo versículos 6 al 9. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis en el pueblo. Load a Yahvé.
Y miren, en este lenguaje poético nosotros podemos pensar así como que, bueno, dijo unas cosas ahí, nombró una gente allí y listo. Pero miren, Sangar fue un juez que se levantó, la escritura nos habla muy poco de él, pero se nos dice que con guijadas, bueyes, mató a 600 filisteos e Israel tuvo paz. Eso es lo que se nos habla de Sangar. También se nos habla de Jael. Más adelante vamos a ver qué hizo Jael y la importante intervención de las mujeres. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero sobre todo en esta área religiosa, espiritual, voy a usar ese término que nos agrada como más. En el área espiritual, ¿cómo la mujer es dejada fuera? Es desechada. Yo bendigo primeramente a mi padre y luego voy a bendecir también al apóstol de la casa porque él nos ha permitido a las mujeres ponernos en pie para poder desarrollar el llamado y el propósito. Porque la mujer tiene un papel tan importante dentro del mundo espiritual como también lo tiene en el mundo o en el área doméstica. Las mujeres no somos solamente para estar cocinando, lavando, planchando. Eso es parte que no debemos renegar. Está muy bien, pero también tenemos que ejercer a lo que hemos sido llamados. Y aquí vamos a ver en los versículos más adelante lo que hizo Jael, que es una mujer que salvó, que fue parte de esa salvación para su pueblo, para Israel, para el pueblo de Israel. Entonces dice, quedaron abandonados los caminos. Y dice, los que andaban por las sendas. ¿Y qué son sendas? Vamos a ver. Vamos a tomarles el pulso a ustedes. ¿Cuál? Por las sendas, por el camino. ¿Cuál camino? Por el camino, por la Torá. ¿Ven lo que dice? Las sendas se apartaban por senderos torcidos. Entonces los que estaban caminando en Torá y oído con esto, se apartaron. Es decir, que el pueblo de Israel estaba en opulencia, estaba en prosperidad, no tenía aprietos y se apartaron del camino. Y miren, tanto que el Padre nos advierte en toda la Torá, nos dice, acuérdate, en el libro de Devarim nos dice que cuando tengas riquezas, no vayas a decir que fue con tu fuerza, sino que he sido yo quien te he dado el poder para hacer las riquezas. Pero ¿qué pasa? Mucho del pueblo, hablando de los nazarenos, el Padre les da para que prosperen, todo va bien, pero como todo va bien, toman los senderos torcidos. Así estaba el pueblo de Israel, estaban bien, se apartaron, las aldeas quedaron abandonadas y habían decaído, hasta que se levantó Débora. Miren, más que este canto profético, adoración profética, debe ser una enseñanza para las mujeres. Sí, pero para las mujeres entendidas en la palabra. Dice, hasta que Débora me levantó como madre en Israel. Es decir, no había pastorado, no había quien trajera luz ni dirección. Y madre en hebreo es aquella que instruye en Torah. Oído con esto. No, yo no necesito un púlpito, un atril para predicar Torah. Y conversaba en esta mañana con algunas de mis hermanas. A lo mejor su lugar no es ese púlpito, no es un atril, está detrás de un escritorio. Desde allí usted puede instruir a los que están alrededor de usted. Por eso el Señor nos ha dado gracia y nos ha dado favor. Cuando nosotros no entendemos esto, nos desviamos y desviamos a otros. Pero cuando nosotros entendemos que hemos sido llamadas como madre de Israel, entonces nosotros nos levantamos y como dice, no sé, esto se lo he escuchado el apóstol, ustedes sabrán mejor que yo, déjense de vainas, ¿verdad? Dejémonos de vainas y hagamos lo que nos toca hacer a las mujeres. Nosotros es pararnos como madres a instruir en el área donde tengamos influencia. En su casa, instruya a los de su casa. Ah, es que llegan mis vecinos, mi vecina, no se ponga a chismear. Cuando vengan con alguna otra cosa, usted, paz, mete Torah. Usted está en su sitio de trabajo, no va a ir como habíamos conocido, porque ni a usted le gusta ni a mí tampoco. Venga acá que le voy a hablar de Dios. No.
a mí por ahí no me venga a hablar. A mí deme ejemplo de vida para yo ver en sus frutos, para ver cómo es que se hace y después allí usted me habla. Entonces nosotros tenemos que ser sagaces, ¿sí? Aquí, ¿por qué está Débora y está Barak? Porque en algún momento Barak dijo, yo solo no voy, y se tuvo que parar Débora. En este tiempo es para que se levanten las Jael y se levanten las Déboras. Porque ellas mismas también fueron las que acompañaron a esos varones a cantar, a alabar al Padre, a adorarle, con cánticos, ¿verdad? Entonces, nosotras como mujeres tenemos un papel tan importante, tan importante. No, pero es que yo lo que estoy es en mi casa cocinando. Ahí a su casa ha de llegarle el amigo de su hijo, la amiga de su hija. A ese es que usted tiene que compartirle, que ser madre de Israel. Entonces dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Y esto es porque se desviaron de la Torá y ellos hacían lo que querían. Entonces Dios tuvo que enviar reyes cananitas que les oprimieran y les cobraran impuestos. Entonces nosotros decimos, es que ese presidente, ese asambleísta, esos asambleístas son, usted diga, mi papá nos está queriendo decir algo. Para que se levanten las madres de Israel, para que se levanten las profetisas, e impulsemos a los vará, a nuestros esposos. Y eso le escuchaba la apóstol en la clase que tiene ahorita, le escuchaba decir, la mujer tiene una influencia tan importante. Y yo así, terminándome de arreglar y decía, wow, sí, porque la mujer influye sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre la sociedad, sobre el gobierno. Y decía, wow, qué perfecto para la clase de hoy. Entonces, dice, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Yahvé. ¿Y por qué dice esto? Porque hubo parte de las tribus de Israel que no se sumaron a esta guerra. Y no lo hicieron porque tenían miedo. Estaban acobardados. Y allí pudiéramos decir que el pueblo de Israel se dividió y unos fueron a la guerra y los otros no. Algo que me llamó bastante la atención cuando enseñábamos acerca de Baikra, que hablábamos acerca de los trajes que usaba el sacerdote y el sumo sacerdote, que usábamos, que el sacerdote usaba un pectoral con las 12 piedras, y es porque el Padre así lleva las 12 tribus de Israel tan unidas y tan cercas en su corazón. Incluso cuando una de esas piedras se caía del pectoral, allí había un mensaje importante para el pueblo de Israel. Y dependiendo de la piedra que se caía, específicamente alguien me consultaba, alguno de los pastores de acá de Ecuador, escribió específicamente por esto del pectoral que me tocó enseñar, y yo le decía, dependiendo de la piedra que se caía, entonces el pueblo sabía que había una de las tribus que estaba desmembrada del cuerpo. Y miren, el Padre siempre era todos juntos, incluso cuando llegó el tiempo de repartir las tierras, donde la tierra prometida, vemos cómo se quedaron unas 2 tribus voluntariamente. Ellas decidieron quedarse, fueron 2 voluntarias que se quedaron, solamente que el Padre les concedió que la tercera se quedara para mantener unido a los que se quedaron antes y a los que se quedaron después. En la mentalidad del Padre siempre está que su pueblo esté unido, que esté en Ejad. 2 lo hicieron voluntariamente, la otra, que fue Manasés, la dejó el Padre, dejó mitad antes y mitad después para que sirviera para unir a las 12 tribus. Entonces, en la mente de él siempre está que su pueblo esté unido. Para la guerra y para conquistar la tierra siempre tenían que ir las 12 tribus. Solamente que estas 2 tribus empezaron a ver conforme a sus intereses y dijeron, esta tierrita está buena para el ganado, aquí nos vamos a quedar nosotros. Pero ¿qué les dijo Moisés? ¿Qué le dijo Josué? Él le dijo, pero vamos y pelea.
Vamos, pelea también para que, no sé si me reportan que todo está bien. Ajá. Entonces, vamos y pelea para que todo el resto de las tribus tengan sus tierras. Y así debemos ser nosotros. Actualmente también, cuando el cuerpo tiene una guerra, muchos empiezan a desmembrarse, a quedarse. No, yo no voy. No, yo a defender eso. No, yo guerra espiritual. Uf, no, terror. Terrible. Y así comenzamos a quedarnos, a desmembrarnos. Y algo que dice el Shaliach Pablo, y me gusta ir de allá, de los tiempos de Moisés, a los tiempos del apóstol Pablo, de Yeshua, a nuestros tiempos, también ver cómo él dijo, pero ríe con el que ríe, llora con el que está llorando. Pero nosotros, si yo estoy bien, los demás, usted complete la frase, siento volando. Entonces, por eso ellos decían en este cántico, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load, bendecid, arrodíllense, adoren a Yahvé. Versículo 10. Estamos hablando de los 8, capítulo 5, versículos 10 en adelante. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Yahvé, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Yahvé. ¿Vieron? Tenemos que hacer memoria de todo lo que el Padre, de dónde el Padre nos ha sacado, por dónde nos ha traído. Hacer memoria y eso repetirlo, hablarlo. Dice los versículos 12 en adelante, dice, despierta, despierta Débora. Esta versión dice, despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona el cántico, levántate Barak, toma tus cautivos. Dice acá, hijo de Abinoam. Miren, se le estaba diciendo a Débora que despertara, que abriera sus ojos y exaltara a Yahvé. Que cantase, que adorase, que alabase, pero a Barak se le decía, levántate. Y uno no le dice, levántate a alguien que está de pie. Se le dice a alguien que está en una condición. Aquí no voy a hablarlo en el sentido literal, sino en otro nivel de interpretación. Estaba en otro estado espiritual, se le decía levántate. A ella se le decía despierta, pero a él se le decía levántate. Dice el versículo 13, entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Yahvé marchó por él en contra de los poderosos. Miren, y aquí nos conecta con la porción de la Torá. Que estudiábamos el día miércoles. El Padre les había dado instrucciones de lo que tenían que hacer para ser liberados. Y el pueblo, recuerdo específicamente que Moisés les decía, no temáis. Les decía, ested firme y ve hoy la salvación de Yahvé. Y también el Padre le decía a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marchen. Es tiempo de moverse. Es tiempo de accionar, de caminar, de seguir adelante. Miren, muchos nos comentaron, ahora viniendo al tiempo presente, muchos nos comentaban, ustedes saben los que el apóstol y yo hicimos este fin de semana pasado, ¿verdad? Cuando hicimos algo y muchos dijeron, wow, marcaron un nuevo tiempo, marcaron, bueno, entre tantas cosas. Sí, nosotros tenemos que marchar y seguir adelante. Muchos están parados desde su sitio, desde su adversidad, desde su situación. Ubíquese usted en la posición que está y no avanza. Están detenidos, tienen temor, incredulidad, está entretenido mirando a ver a la hermana. Ah, no, wow, excelente la chaqueta. Están por allá mirando otra cosa. No. Cuando nos desenfocamos, cuando perdemos la sintonía con el Creador, nos detenemos. Entonces el Padre le decía, incluso el líder, a Moshe se le dijo, ¿por qué clamas
a mí si ya te di la instrucción? Le agrego yo. Ya le había dado la instrucción. Entonces, Moshe también, miren cuán importante es, y el apóstol Pedro dice, no compartas tus temores. ¿Por qué? Porque cuando la masa se vuelve en ese tono gris y en esa negatividad, no vamos a avanzar. Entonces no se trata de un nombre, no se trata de una casa, de un ministerio, se trata del propósito del Creador. Entonces muchos están detenidos, entretenidos, bueno, jugando a la víbora de la mar, por aquí podrá pasar, ¿verdad? Y allí el tiempo sigue corriendo. Aquí se activó 2 veces un reloj profético. Por aquí tengo yo activé también mi teléfono y estoy viendo cómo el tiempo pasa. Veo los nanosegundos, o sea, veo todo rápidamente pasar y muchos están perdiendo el tiempo. Y el Señor diciendo, marchen, muévanse, accionen, pero sí queremos un gobierno justo, un matrimonio justo, una familia justa, pero nosotros no estamos haciendo nada. Alguien nos decía que el Padre le había revelado, yo me permito compartirlo, espero que tenga el permiso, que decía que el Padre, que esto que estábamos haciendo de no transmitir de forma abierta para Quito era tiempo de formación para el carácter de los que habíamos estado cómodos. Muchas veces no podemos entender, muchas veces decimos, wow, pero qué duro, pero bueno, si yo estoy tan lejos, pero si yo estoy tan cual, pero bueno, cada uno tiene su excusa y quizás sea válida, pero es tiempo de formación. Porque dice que Yeshua está retenido y no ha podido venir hasta que este evangelio sea predicado en todas las naciones. Entonces el Padre está esperando que vaya ella donde tiene que ir, está esperando que usted vaya donde tiene que ir, está esperando y nosotros estamos obesos espirituales. Sí, estamos allí engordándonos y entretenidos, perdiendo el tiempo, peleando hermano con hermano, tal cual estudiábamos en el Salmo 50. Tú te sientas allí y bueno, criticas de tu hermano espiritual y aún criticas de tu hermano consanguíneo, perdiendo el tiempo. ¿Eso en qué nos suma? Si Yeshua nos vamos a salvar porque yo le estoy sacando la lengua a la hermana, con eso no me voy a salvar. No, pero es que ella me sacó la lengua, pero es que ella no me saludó, pero es que el otro no me dio el empujón que necesitaba para llegar hasta mi casa, entre otras cosas. Estamos detenidos. Y el Padre dice, despiértate, levántate. Versículo 3, entonces marchó el resto de los nobles y el pueblo de Yahvé marchó con él en contra de los poderosos. Todos nosotros estamos librando batallas, ¿o no? ¿O usted cree que porque yo estoy aquí paradita, enseñándole sonriente, no estoy librando mi propia batalla? Todos los días, todos libramos batallas. A lo mejor usted tiene un familiar que está enfermo, a lo mejor usted tiene un diagnóstico negativo, a lo mejor usted los acreedores le están comiendo hasta el tiempo. Sí, hasta la paz. Todos estamos corriendo una batalla y estamos librando una batalla. Y el pueblo de Yahvé marchó por él en contra de los poderosos. Ahorita los poderosos pueden ser la pandemia, la crisis social, la inseguridad, póngale el nombre que quiera. Pero aquí dice que el pueblo de Yahvé marchó por él, a pesar de que no fueron todas las tribus, versículo 14. Dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barab también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Voy a leer hasta el versículo 18, dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves?
se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Miren, aquí podemos ver, leí hasta el versículo 18, cómo no fueron todas las tribus. De hecho, solo fueron 3 tribus. Fue la tribu de Neftalí, la de Zabulón y la de Isaacar. Los demás no fueron por miedo y por cobardía. Pero aún así, como el Señor no lo hace, y oído con esto a casa de reconciliación, no lo hace con numerosos pueblos, no lo hace con numerosos ejércitos, lo hace siempre con cantidades pequeñas para que la gloria sea de Yahvé. Entonces nosotros no por ser muchos, no por ser pocos, vamos a ganar o vamos a perder una guerra, sino porque el que va delante de nosotros y el que va detrás guardando nuestra retaguardia va a hacer que nosotros libremos la batalla. Y ahora, algo que me vino a la mente, aquí voy a hacer un paréntesis, ustedes saben cómo soy yo, ¿verdad? Pero cuando yo veo así hacia los lados y veo hacia adelante, ¿se acuerdan cuando en las prédicas anteriores, verdad, nos reíamos y decíamos bienvenidos, bienvenidos? Y ven el día de hoy. Qué bueno, para los que están caminando desde hace un tiempo, ya vemos cómo se está cumpliendo lo que el Padre ha dicho. Entonces vemos aquí que no fueron todas las tribus, solamente fueron 3, y con esos 3 el Padre les dio la victoria. Veamos lo que dice versículos 19 al 23 de Jueces capítulo 5, dice: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanab junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Yahvé, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Yahvé contra los fuertes. Y aquí se dice, cuando vemos la parte histórica, que, y es la relación también que tiene con la Torá, es que Moisés estableció junto con Miriam ese cántico que estudiamos en la mañana, y justamente cuando los egipcios se ahogaron en el mar de los juncos. De hecho, muchas de las versiones, incluso algunas versiones hebreas, dicen el mar rojo, pero se cree por estudios que han hecho que no fue el mar rojo porque está a una distancia demasiado extensa y que el río más cercano fue el de los juncos. Entonces, por eso se dice que es el mar de los juncos. Por eso verán que cuando digamos así, uno dice, bueno, el mar rojo, es porque eran 2 ríos, pero se cree que fue en el mar de los juncos y no en el mar rojo, como los dicen algunas de las versiones. Pero cuando los egipcios iban pasando y se ahogaron, se unieron las aguas y se ahogaron, dicen que esto mismo ocurrió en los tiempos de Débora y también de Barat, que un lago que se llamaba Nahal Kishon era bastante tranquilo y se volvió tempestuoso y también ahogó a sus enemigos. Es todo esto que vemos aquí que decimos, bueno, esto está así como una poesía un poco extraña, que si del Medio Oriente, pero ahí les estoy resumiendo. Entonces, algo que me llamó la atención y que resalté es que dice, marcha, oh alma mía, con poder. Esta versión dice, veamos, este es versículo 21. El torrente Kishón se los llevó, ese fuerte torrente, el torrente Kishón, marcha adelante, vida mía, con valor. Se dice que este río, Kishón, era un río bastante reposado, pero que cuando empezó la guerra, ese río se volvió tempestuoso y por eso dice todo lo que dice en el versículo 22 en adelante. Voy al versículo 24.
antes de avanzar. Aquí cuando dice el versículo 23, maldecid a Meroz. Y maldecir es la palabra hebrea arar, que tiene que ver con abominar, con maldecir, y aún significa maldito. O sea que tiene que ver con literalmente expresar palabras de abominación en contra de sus enemigos. Dice acá que eso dijo el ángel de Yahvé. Versículos 24 al 27 dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Y aquí va la lección para nosotras las mujeres. ¿A quién se le dijo bendita sea entre las mujeres? A Miriam, la mamá de Yeshua, ¿verdad? Pero dice, bendita sea entre las mujeres Jael. Muchas mujeres, pero se está exaltando a Jael. ¿Por qué? Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Había una particularidad que tenía Jael. Y era que ella permanecía en la tienda, haciendo que durmiendo, estudiando Torah. Entonces, como lo dice el libro de Proverbios o Mishlei, dice la mujer que será alabada es aquella que teme a Yahvé. La belleza pasa pronto. Oído con esto. Está bien, tenemos que arreglarnos, dedicarnos, cuidarnos, amarnos, pero eso no debe ocupar el primer lugar. Porque la belleza pasa pronto. Los años caen, las curvas desaparecen. ¿Y ahora dónde vamos a poner nosotros nuestra confianza y nuestra fortaleza? En el temor de Yahvé. Entonces Jael estaba estudiando Torah. Y por eso ella era bendita entre las mujeres. Y nosotros, ¿verdad? Hacemos un taller de mujeres con mujeres creyentes y no creyentes. Y dice, sí, benditas somos todas nosotras. Depende de dónde esté usted y depende de dónde esté yo. Y no enorgulleciéndonos, ojo. Siempre con humildad, porque aquí que esté firme, mire que no cae. Pero es importante cuál es la mujer que es bendita. Versículo 25. Vamos a ver la estrategia y vamos a ver cómo murió el enemigo del pueblo de Israel. 25 en adelante dice, él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de crema. Tendió su mano a la estaca, 10 de trabajadores y golpeó a Sísara e hirió su cabeza, atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Miren qué aprendizaje. Y muchas veces nosotros cuando hemos estudiado de David decimos, uy, yo no me atrevo a decretar juicios contra los enemigos. ¿Sí o no? Uy, no. Miren, qué decisión tan importante. Y seguramente ella golpeó porque como se la pasaba en la tienda, ella sabía que era el agente de juicio que el padre había levantado. Dice, y su diestra. Entonces ella fue un agente que el padre levantó para establecer justicia en medio de su pueblo. Con respecto a esto no voy a agregar nada, porque es una situación, una posición bastante difícil, pero aquí era o matar al enemigo de Israel o con su pueblo. Y ella asertivamente, no, porque dijo, ay, los sustos, no, porque ella se la pasaba en tienda y ella sabía lo que tenía que hacer. Por eso es importante para nosotros, para podernos levantar como madres, seamos mujeres o también los varones que también se tienen que levantar, nosotras despertar y los varones levantar, entonces ambos tenemos que estar en la tienda estudiando Torah para saber qué hacer en el momento determinado y para movernos con sabiduría. Dice el versículo 28 al 30, veamos aquí, habla acerca de la madre de Sísara. Dice, la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen?
Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada, jefes de los que tomaron el botín. Miren, allí también se habla de la madre del enemigo. Estaba esperando a su hijo. Y miren, yo analicé esto y decía, wow, esta es la mamá del enemigo. Pero muchas veces las madres de los nazarenos, de los creyentes, están en esta situación. O las madres nazarenas están en esta situación, para decirlo de una mejor manera y acomodarlo de la forma correcta. Por eso es necesario que nos levantemos para aplicar justicia, Torah en nuestra propia casa. Nosotros como mamá no tenemos que estar en esta posición que estaba la mamá de Sísara, angustiada por la ventana. ¿Esto no les recuerda a ustedes a alguna mamá? Puede ser a su mamá o a usted que está asomado por la ventana a ver si llega o no llega su hijo. Miren, así es la madre de los impíos, pero nosotros, las madres nazarenas, no tenemos que estar en esta situación. Por eso tenemos que levantarnos, instruir en Torah. Nosotros no podemos permitir la transgresión de la Torah en nuestra casa. No, es que estamos acostumbrados y bueno, la juventud, la sociedad actual nos dice, bueno, que la novia, y como esto se está grabando, voy a decirlo de la forma correcta porque conozco por allí unos pillines que agarran solamente los extractos de estos ejemplos y lo usan para torcer y decir que uno está apoyando eso, pero que dicen, bueno, como la actualidad, los hijos reciben a los novios en las habitaciones y viceversa. Si usted está en este lugar y si usted está escuchando esta enseñanza en el tiempo real u offline, usted no puede permitir eso. Usted no puede pretender ser una madre nazarena y comportarse como una madre egipcia. Una madre transgresora de Torah, una madre impía. ¿Por qué? Porque usted no puede caer en esta condición. Isaías 65 dice que nosotros hemos dado a luz para bendición y no para maldición porque somos linaje de los escogidos de Yahvé. Entonces nosotros tenemos, sí, que adorar y exaltar al Padre. Estamos viendo en todo este cántico cómo lo va relacionando con lo pasado, con lo presente, incluso ella ahora lo va a decir también en lo futuro, pero nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ser entendidos. Y este ejemplo lo puse como pude haber puesto cualquiera. Fue el primero que me pasó por la mente, ¿verdad? No por nada más. Vemos también, para ya ir cerrando, como en el libro de Daniel, vamos a ver qué nos dicen los profetas, acerca de los hijos y de otras cosas para complementar esta enseñanza. Dice, en Daniel capítulo 12 versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y vemos que dicen los que enseñan justicia. Los que enseñan justicia van a resplandecer. Entonces nosotros tenemos que enseñar y tenemos que ponerlo por obra. También en el libro de Mateo o Matillau capítulo 13 versículo 43 vemos que se nos dice algo también que nos complementa esta enseñanza. Dice Mateo versículo 43. Serán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y dice el versículo 31 de Jueces 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años.
Entonces vemos aquí cómo se nos habla de los hijos, de las madres. Vemos que era un cántico para adorar al Padre, pero también un cántico que instruye. Habla también de lo futuro, lo porvenir, pero también habla del presente. Y también nos instruye. Y vemos aquí que dice, los enemigos van a perecer, pero los que aman y los justos, los que ponen por obra Torah, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Vino reposo. Este reposo es chacat. Significa reposar, cesar, paz, quedarse quietos, reposo, suspenso, tranquilo. Y es aquí cuando viene y se conecta con el Salmo 46:10, que dice, Yahvé, estad quietos, entra en reposo y ved que yo soy Yahvé. Este es el mensaje con el que quiero cerrar la enseñanza de esta tarde y de este Shabbat. Como lo dice el Salmo 46:3, 46:10. Así veamos lo que dice este versículo en particular es, estad quietos y conoced que yo soy Yahvé. Que aunque veamos las montañas moverse, pasarse, desplazarse hasta el centro de los mares, tengamos reposo. Que aunque veamos los volcanes, estoy parafraseando el Salmo, erupcionar, nosotros estemos en reposo. Le pregunto yo, ¿cuál es el volcán que hoy está erupcionando su vida? ¿Cuál es la montaña que en vez de estar firme en tierra, está moviéndose o está haciendo que usted se mueva al medio del mar? Estemos quietos. Tengamos reposo, descansemos en Él, tengamos shalom para que veamos que el mismo Dios que libró la batalla en los tiempos de Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de las cargas pesadas de Egipto, así también lo hará con nosotros. Que el Todopoderoso afirme esta palabra y que ponga en nosotros un nuevo nivel de adoración y que tengamos también un nuevo entendimiento de cómo podemos adorar de forma profética. Pongámonos en pie. Vamos a entregar este tiempo de enseñanza, este tiempo de comunión, de coinonía, de estar reunidos en este lugar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Queremos honrarte, bendecirte, glorificarte, Señor. No hay palabras. Porque cuando nosotros vemos hacia atrás de dónde nos has sacado, de dónde nos has librado, cuando vemos al tiempo actual, Señor, de las batallas que estamos enfrentando y cómo tú nos dices, aunque estés en medio de las llamas, ahí está Yahvé Shammah acompañándote, yo estoy contigo. Aunque estés en medio de las aguas, ahí estoy yo, Yahvé Shammah, para que no te ahogues, yo estoy contigo. Aunque estés acostado en tu cama, sentado, reposado, escuchando esta enseñanza, y tú tengas las luchas que tengas, ahí está Yahvé, por eso nos revelaste tu nombre. Para que cuando nosotros estuviéramos en aflicción, en adversidad, en aprietos, nosotros supiéramos quién era el que iba a librar nuestra batalla. Hoy te adoramos y te bendecimos, porque solo tú eres santo, bueno, perfecto. Señor, en los idiomas no hay palabras, ni juntando todos los idiomas pudiéramos, Señor, adorarte como lo mereces. Cuando vemos tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, las promesas aún que hiciste con los patriarcas, cómo lo sigues manteniendo hasta el día de hoy. Eres un Dios inescrutable. Eres magnífico, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, porque aún nosotros podíamos estar en tus sendas, aún mucho tiempo antes, pero nos fuimos por otros senderos torcidos. Y hoy, Señor, viniendo a una enseñanza de adoración profética, nosotros podemos ver aún cómo en la adoración nos aleccionas. Nos das lecciones para nuestra vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor?
Nosotros queremos darte gracias por todo, Señor, lo que has hecho durante estos 6 días que habíamos estado trabajando afanados, cargados de arriba abajo, buscando la provisión, pero aún el 6º día tú hiciste provisión para que hoy los que estamos en este lugar, los que estamos conectados por el canal de YouTube, nosotros pudiéramos estar escuchando de esta enseñanza. ¿Cómo no adorarte? Te hiciste provisión para que hoy que no trabajábamos tuviésemos el combustible para que el auto pudiera moverse y venir a este lugar. Te proveíste, Señor, del oxígeno que damos por sentado, ni siquiera meditamos en eso. Pero cuando nosotros realmente nos detenemos a dar gracias por las cosas más sencillas, decimos, ni pensamos, ni por nuestra mente pasa en buscar un reservorio de oxígeno, sino que indefectiblemente, mecánicamente, inspiramos y expiramos. Pero te proveíste para que pudiéramos estar en este lugar adorándote, conociendo de ti, compartiendo con los hermanos. Hoy, Señor, te damos gracias. Hoy hacemos, Señor, como hizo Yeshua y como nos enseñan los salmos. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, porque durante mucho tiempo, Señor, decíamos bienvenidos. Gracias por estar en este lugar y muchas veces teníamos que sonreírnos. Y los que habíamos estado sabíamos a qué nos referíamos. Pero hoy, Señor, igualmente te damos gracias. Porque tú eres fiel. Porque las promesas que tú has dicho de cada uno de nosotros se cumplirán. Te damos gracias porque cuando nosotros caminamos, marchamos, seguimos adelante, entonces el mar de los juncos se abre. Se abre ese problema que estaba allí, se aparta, porque no soy yo, no somos ninguno de nosotros. Es el que va delante de nosotros y su nombre es Yahvé. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos por todo lo que hiciste esta semana que estamos entregando. Y te seguiremos alabando por todo lo que vas a hacer en esta semana que está iniciando. Y así como dice, le dijiste a Aarón y a sus hijos que bendijeran a tu pueblo, así lo hacemos nosotros. Que Yahvé les bendiga y les guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes y de nosotros también misericordia. Que Yahvé alce sobre cada uno de ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Shalom alejen, querida familia. Gracias por haber venido, gracias por haberse conectado, gracias por estar este día. E invitarles también para nuestras actividades de esta semana que estamos iniciando a esta hora. El día miércoles a las 4 de la tarde tenemos la enseñanza del Evangelio del Reino, donde estudiamos la porción de la Torá. Y también los días martes y jueves a que se conecten a nuestra escuela, la Yeshiva Ezra, donde tenemos diversas enseñanzas y esto es vía Zoom. Y también que se conecten a las enseñanzas de la Yeshiva Elías los días de Shabbat, un día como hoy, a las 2 de la tarde, y también lo hacemos de forma presencial, 9 de la mañana, acá en la congregación. Actividades presenciales, recepción de Shabbat y cierre de Shabbat. Y también invitarles a la enseñanza de Shabbat, que es un día como hoy. Un abrazo para todos ustedes, gracias, Shalom Alejen y Shavuot Tov.